La Santa Comunión, la Cena del Señor en la Reforma Protestante. Hermanos, se dice que en el tiempo de la Reforma no había ningún tema más acalorado que el de la Santa Cena, y que además los más importantes reformadores nunca lograron ponerse de acuerdo acerca de este asunto. John Wycliffe desarrolló su ministerio a finales del siglo XIV y principios del siglo XV. Él es un prerreformador y es conocido como la estrella matutina de la Reforma. Fue uno de los primeros académicos en plantear la necesidad de diversas reformas en el seno de la Iglesia Católica. Él se opuso directamente a la doctrina de la transustanciación porque le parecía que atentaba directamente contra la doctrina de la encarnación de Jesucristo. Él planteaba que así como cuando Jesucristo encarnó, su naturaleza divina no transformó su naturaleza humana, así la unión de Jesucristo con el pan no debería transgredir la naturaleza del pan y del vino, y por lo tanto no debería existir tal cosa como la transformación o la transustanciación, sino una unión. Poco más de 100 años después estallaría la Reforma Protestante. Los reformadores y ministros protestantes conservaron el alto valor de los sacramentos y estimaron vital definir el significado y la práctica de los mismos. Martín Lutero sostuvo una postura muy similar, casi idéntica a la de John Wycliffe. Para Lutero, la transustanciación, de acuerdo a sus propias palabras, era algo frívolo e innecesario. Él decía que el Señor Jesucristo estaba plenamente presente en la comunión, pero de manera milagrosa, es decir, en, bajo y a través de los elementos. Él insistía en que los elementos del pan y el vino permanecían sustancial y físicamente como pan y vino, pero que Cristo estaba presente con dichos elementos. Por eso, algunos denominan la postura de Lutero, en lugar de transustanciación, como consustanciación, aunque muchos de los teólogos luteranos no les gusta ese término. Por su parte, el teólogo suizo Ulrich Zwinglio adoptó una postura mucho más radical en otro extremo que nos suena mucho más familiar. Zwinglio y sus seguidores afirmaban que la Cena del Señor era un memorial de la muerte de Cristo y que la presencia de Jesucristo no es para nada real, sino que es simbólica. Esto provocó una terrible separación entre los seguidores de Lutero y de Zwinglio. El reformador francés Juan Calvino, por su parte, estaba convencido de una postura intermedia. Él afirmaba que Jesucristo estaba presente en los elementos de la Cena del Señor, pero de forma espiritual. Para Calvino, el cuerpo de Cristo no estaba con el pan como afirmaba Lutero, pero tampoco era un mero símbolo como señalaba Ulrich Zwinglio. Él aseguraba que Jesús se presentaba en la comunión espiritualmente. Él enseñaba acertadamente que el cuerpo humano del Señor Jesús no puede estar en todos lados donde se oficie la Santa Cena, pero que su naturaleza divina no está limitada y puede estar presente en todo lugar y en toda ceremonia. Por esa razón, él apeló al término presencia espiritual. Con esto, Calvino no diría que en la cena solo tuviéramos comunión con una parte de Cristo, pues, de acuerdo a Calvino, tener comunión con su divinidad nos hace tener comunión completa con Él. Recordemos que la naturaleza divina omnipresente sigue unida a la naturaleza humana presente únicamente a la diestra de Dios, pero es la naturaleza divina la que viene a los elementos, de acuerdo a Calvino, y no la humana. Se sigue que al tener comunión con la naturaleza divina, tenemos comunión plena con Cristo. Calvino se esforzó mucho por reconciliar a los luteranos y a los zwinglianos, pero no le fue posible lograr esta reconciliación doctrinal. En lo que estuvieron de acuerdo los reformadores, sin embargo, fue en rechazar el abuso interpretativo de la Cena del Señor que Roma había propagado. En eso sí estaban de acuerdo. Todos ellos estaban completamente comprometidos con encontrar el significado bíblico de la Cena del Señor. Así que el esfuerzo de los reformadores adquirió forma con el paso del tiempo en las diferentes confesiones de fe que se formularon de manera sintetizada, ordenada, estructurada en el tiempo posterior a la Reforma Protestante y que veremos de manera concisa en nuestro siguiente video.